Nos mudamos a la casa de mis abuelos en 2016 cuando decidieron reducirse. Yo tenía 9 años. La habían construido a principios de los 90 y está en 5 acres a las afueras de un pequeño pueblo sureño. Bosques y campos abiertos se extienden alrededor y un río lento y fangoso bordea nuestra línea de la cerca sur. Por 2 lados, nuestra propiedad toca la tierra de nuestros únicos vecinos, un trozo de terreno torcido con una casa que parecía hundirse en el suelo. Esa casa era vieja. La granja original se había construido en los años 20 y con los años la habían ampliado de todas las maneras equivocadas, como si alguien hubiera grapado habitaciones extras sin plan. El revestimiento estaba descolorido y blando. Cada vez que lo mirabas parecía húmedo, incluso en días secos. El jardín era una pesadilla. Arbustos crecidos enmarañados con enredaderas, fuentes rotas rodeadas de maleza, gnomos sin cabeza y basura vieja que parecía llevar ahí años. Bolsas de supermercado aleteaban en las ramas de los árboles y una cortadora de césped oxidada reposaba en medio del césped como si se hubiera detenido a mitad de faena y nunca la hubieran movido. Era el tipo de lugar que te hacía contener la respiración al pasar. En ese tiempo, la casa era el hogar de 2 hermanas ancianas, Violet y Agnes, y 3 niños. Violet era la más callada, siempre sentada en el porche en una mecedora verde desteñida, mirando los árboles. Agnes era más activa y aguda, pero se movía como si le dolieran los huesos. Las 2 tendrían por lo menos 70 años. Los niños eran sus nietos. El chico, Liam, tenía mi edad y estaba en mi mismo curso. Las otras 2 eran Allison y Kelsey, gemelas de la edad de mi hermana pequeña. Liam era raro, no me gustaba y no quería juntarme con él. Pero al estar en la misma clase nos juntaban mucho, y él lo tomó como permiso para aparecer en mi casa cuando le daba la gana, sin tocar la puerta o enviar un mensaje. Yo estaría jugando en mi habitación, y me daría la vuelta y él simplemente estaría ahí. Una vez lo vi por la ventana haciendo clavados en nuestra piscina. Otra vez entró directamente en la cocina, abrió nuestra nevera y se comió una porción de pizza fría con las manos como si no fuera gran cosa. Cuando salíamos juntos, no era divertido. Estaba obsesionado con el anime, de verdad obsesionado, y yo no veía nada de eso, así que no entendía de qué hablaba. Decía frases raras en japonés y se enfadaba si yo no me reía. A veces le entraba una mirada en los ojos como si imaginara algo violento. Una vez me persiguió con unas tijeras de podar afiladas, agitándolas y riéndose como si fuera un juego. Otra vez, en un viejo puente de madera que cruza el arroyo al fondo de nuestras propiedades, juró que intentó empujarme. Dijo que era una broma, pero por su sonrisa supe que hablaba en serio. Las gemelas eran distintas, calladas y casi invisibles, la ropa siempre sucia, con problemas del habla que las hacía difíciles de entender. Era obvio que nadie en casa las cuidaba. Las voces le salían garabateadas, como si todavía fueran bebés aunque tuvieran 7 años. Se sobresaltaban con facilidad y siempre parecían hambrientas. Su padre entraba y salía de la cárcel, así que no estaba. Y eso nos lleva a Teresa. La primera vez que la vi estaba intentando enganchar una manguera al grifo en el borde de su terreno, justo al lado de nuestro jardín. Era alta, mucho más que el resto de la familia, corpulenta, con el pelo rizado negro y grueso, y unas gafas que parecían de los años 80. Era distinta, arreglada de un modo que el resto no estaba. La ropa limpia, el pelo siempre peinado. Me sonrió como si me hubiera estado esperando, y me pidió que la ayudara con la llave porque estaba atascada. Me acerqué, la giré y se movió sin esfuerzo. Ella soltó un suspiro de satisfacción, aplaudió y me dijo que era muy fuerte y que tenía suerte de que hubiera ido. Me hizo sentir orgulloso, como si fuera alguien especial. Entonces dijo, ¿sabías que tienes un tercer ojo? Parpadeé. ¿Qué? Ella sonrió más y dijo, todos tenemos uno, no un ojo físico, sino espiritual. Te deja ver la verdad. Dijo, sea lo que fuera que eso significara. Antes de que pudiera preguntar, empezó a caminar hacia su casa y me dijo que la siguiera. Así que lo hice. El interior de su casa me golpeó como una ola de podredumbre. Olía a comida podrida, a humedad y a algo peor que no supe identificar. La basura estaba por todas partes, bolsas de basura abiertas, comida podrida en platos, muebles manchados, incluso pañales suciados metidos detrás del sofá. Intenté irme, pero Teresa me agarró de la muñeca y me subió las escaleras. Su habitación no se parecía nada al resto de la casa. Impecable, papel pintado rosa, alfombra limpia, estantes llenos de muñecas de porcelana y muebles antiguos y muy ornamentales. El aire olía a agua de rosas y perfume antiguo, como entrar en otro edificio. Me indicó que me sentara en un pequeño taburete acolchado y fue al tocador. Abrió un gatón y abrió una bandeja plateada con una vela negra, un cristal y un grueso libro encuadernado en cuero. En cuanto vi el pentagrama en la tapa se me revolvió el estómago. Mis padres son católicos y sabía lo que significaba ese símbolo. De pronto empecé a verlo por todas partes.
en la caja de joyas, en el marco del espejo, asomando por la esquina de la alfombra y grabado en la madera del suelo. Me levanté de un salto. Perdón, mi mamá me llama. Adiós. No esperé respuesta. Salí corriendo. En 2019, Agnes sufrió un ataque al corazón y murió dentro de la casa. Oí que se desplomó en la sala delante de los niños. Fui al funeral en una iglesia bautista destartalada en las afueras del pueblo. La familia estaba de piedra, sin saber cómo reaccionar, salvo por una mujer que yo nunca había visto antes que sollozaba tan alto que resonaba y nadie la reconoció. Ese mismo año, Liam desapareció. La historia decía que intentó matar a una de las gemelas y que lo internaron en un centro psiquiátrico. Nunca supe todos los detalles, pero esa noche, mis padres sentaron a mi hermana y a mí, y nos dijeron sin rodeos que jamás nos acercáramos a esa familia. Recuerdo sus caras, serias y graves. Entonces todo encajó. Las cosas que no entendía, lo raro, el miedo. Eventualmente el resto de la familia se fue, dejando a Violet atrás, una mujer vieja y frágil viviendo sola en esa casa que se caía a pedazos. Violet murió en 2020, sola en esa casa. Su propiedad salió a subasta y unos meses después, una de mis antiguas profesoras de primaria, la señora S., la compró con su marido. Tiraron la mayor parte de la estructura pero mantuvieron la sección original de 1920, la misma parte donde había estado la habitación de Teresa. La señora S. nos invitó a ver las reformas. Era hermosa, planta abierta, electrodomésticos nuevos y pintura fresca. Nos enseñó la planta alta y ahí fue cuando se me puso la piel de gallina. Estábamos en su habitación, y lo sentí. Aunque los suelos estaban alfombrados ahora, supe que el pentagrama seguía ahí, como si el suelo lo recordara. Me puse enfermo. Tenía la sensación de que algo me observaba desde las paredes. Le dije a la señora S. que tenía dolor de cabeza y que tenía que irme. Ella se disgustó porque se suponía que me iba a quedar a cenar. Evité la casa después de eso hasta el año pasado cuando la señora S. me pidió que cuidara a sus perros una semana mientras se iban de viaje. Dije que sí. Pensé que sería solo un trabajo fácil por dinero. Cada noche tocaba el timbre y me dejaban entrar con la cerradura inteligente. Sus perros, una Shih Tzu llamada Muffin y un pequeño pug que soplaba, llamado Henry, me recibían moviendo la cola. Las primeras 4 noches fueron tranquilas, incluso relajadas. Les daba de comer, jugaba un poco, encendía la luz del porche y cerraba la puerta. Pero la última noche, cuando estaba a punto de irme, Henry empezó a ladrar hacia la escalera. Plantó sus patitas delanteras y ladró una y otra vez, mientras Muffin retrocedía gimiendo. No había nada, y entonces ¡tac! Vino de arriba. Otro golpe, más fuerte esta vez. No me quedé a investigar. Corrí a la puerta principal, la cerré de un portazo y la aseguré. Caminando a casa no podía quitármelo de la cabeza. La sensación de que algo me había seguido. Ahora es 2025 y no habíamos sabido nada de la familia en más de 4 años. Hasta hace poco cuando una chica del instituto me dijo que había visto a Teresa en un mercado de agricultores en un pueblo cercano. Al parecer había empezado una clase de grupo religioso. Se hacía llamar Vidente de la Verdad y vivían en una comunidad de casas móviles en lo profundo del bosque. Han empezado a aparecer folletos en los tablones de anuncios y en los postes telefónicos. No confío en ello. No confío en ella. Pienso que Teresa es realmente mala. Descuidó a sus hijos, dejó a su madre pudriendo en esa casa, y creo que trajo algo oscuro a ella, algo que se quedó. Sigo teniendo pesadillas con ella y con Liam, se ponen al pie de mi cama mirándome sin decir nada. Y cada vez que paso por esa casa todavía me dan escalofríos. Lo bonito, la pintura, los muebles, es todo superficial. Ese lugar recuerda, y no creo que haya soltado lo que pasó ahí. Mi nombre es Keegan y vivo en Michigan con mis padres. La secundaria fue una etapa decente para mí. Conocí gente nueva y tenía un grupo con el que solía quedar fuera del colegio. La única vez que realmente nos juntábamos era en sitios como el centro comunitario local, donde entrenábamos y jugábamos a baloncesto. En primer curso se acercaba el final de año y yo estaba ilusionado por las vacaciones de verano. Iba a empezar las clases para sacarme el permiso de conducir y intentar trabajar a media jornada para ganar algo de dinero. Así que no tuve el mejor comienzo. Tenía un amigo llamado Clayton, con el que solía salir al menos una vez por semana. Él estaba un curso por debajo de mí, en su último año de secundaria inferior. En cierto modo éramos buenos amigos, y mi padre y yo incluso lo llevamos a un partido de los Detroit Pistons una vez. Era un gran aficionado al baloncesto, y estaba encantado de ir a su primer partido. Pero a medida que me fui ocupando más, Clayton empezó a cambiar. Se ponía triste o enfadado cuando no podía verme un día concreto. Era de los que tenían problemas de ira bastante intensos cuando se enfadaba. Recuerdo una vez que le dije que no estaba libre y que me quedaría limpiando en casa.
Parecía que él encontraba los días exactos en que yo no podía quedar. No miré el teléfono hasta terminar de limpiar y vi que me había eliminado en Snapchat. Le escribí por Messenger preguntando por qué estaba tan enfadado y por qué me había eliminado como amigo. Asumió que estaba mintiendo para evitar quedar. Aquello me rondó la cabeza un tiempo, e incluso llegué a usar esa excusa porque su insistencia se volvía molesta. A veces mentía diciendo que estaba ocupado, que iba a salir o que ya había quedado con otro amigo. Se sentía tan apartado que una noche, al ponerse la sol, apareció en mi apartamento sin avisar. Le pregunté por qué no me había mandado un mensaje y él no dijo nada, solo me miró durante unos segundos antes de alejarse lentamente. ¿Por qué estaba ahí, a esas horas? ¿Por qué ni siquiera dijo nada? Me dio una de esas miradas que parecía un millón, como si yo le hubiera ofendido. No hablé con él al día siguiente y fue entonces cuando apagué mi SnapMap para ocultar mi ubicación. Algo de tiempo pasó y al cabo de un mes seguía igual, enfadado o triste porque no podía visitarme. Entonces recibí un mensaje de Nick, un amigo al que apenas veía en persona. Él conocía a Clayton y a su exnovia. Nick me contó cosas horribles que Clayton había hecho y mi corazón se hundió cuando su ex me dijo que él le había apoyado un cuchillo en la garganta y le había agredido sexualmente. En ese momento supe que era un psicópata y lo borré de todas las plataformas sin dudarlo. Antes de eliminarlo en Instagram, me escribió y me inundó el teléfono con mensajes preguntando por qué lo eliminaba. Yo le dije que necesitaba tiempo y que lo añadiría de nuevo cuando estuviera mejor, pero en realidad usé eso como excusa para alejarme. Aquella noche, estando solo en casa porque mis padres habían salido a cenar a la ciudad vecina con unos viejos amigos, oí que llamaban a la puerta del apartamento. Miré por la mirilla y no había nadie. Abrí la puerta un poco para ver el pasillo, tampoco había nadie. Supuse que era una broma de niños, que no volverían. Pero cuando miré por la ventana de mi dormitorio, vi que la farola de la acera estaba fundida y noté un pequeño destello en la esquina del ojo. Pensé que era un coche, pero se me cayó el estómago cuando vi a una figura alta plantada frente a mi ventana. Era él. Abrí la ventana y le dije que se fuera, que no lo quería ahí. Me pidió que le dejara entrar para contarme algo. Le dije firmemente que no y que se largara. Pero cuando empezó a moverse un poco, noté algo en su mano. No distinguí qué era hasta que la levantó. Y cuando te lo digo, me quedé helado. Sentí que me iba a desmayar porque, no te miento, Clayton sostenía un cuchillo en la mano. Le dije que iba a llamar a la policía, pero ya había huido para cuando llegaron los agentes. Di la mejor descripción que pude, y desde aquella noche horrible no he vuelto a saber nada de él, ni palabra. Honestamente, no me sorprendería que hubiera querido matarme mientras estaba solo. Creo que tenía intenciones homicidas. Supongo que acabó en correccional juvenil por lo que pasó. No solo fue aterrador, sino que quizá fue uno de los episodios más traumáticos de mi vida. Estar con tus padres fuera esa noche lo hace todo más angustioso. Estoy contento de haber cortado todo contacto cuando lo hice, porque pienso que si hubiera seguido siendo su amigo, probablemente habría acabado siendo uno más de sus sacos de boxeo, o algo incluso peor. Esto ocurrió a finales de 2022, cuando salí a lo que pensé sería una primera cita divertida con alguien que conocí en una app. Se llamaba Emily y llevábamos unos 15 días hablando antes de quedar. A los dos nos gustaban las películas de terror y cuando salió Smile decidimos que sería la cita perfecta. Elegimos un jueves por la noche, una sesión tardía, a las 10:15 p.m. en un cine pequeño y viejo a las afueras del pueblo. Yo me ofrecí a conducir y la recogí sobre las 9:30. Parecía normal, simpática, quizá un poco tímida. Fue callada durante gran parte del trayecto, pero se abrió cuando empezamos a hablar sobre las películas de terror que habíamos visto de jóvenes. Al llegar, el estacionamiento estaba casi vacío. Bromeé diciendo que el cine parecía sacado de una película de terror, luces tenues, neón parpadeante y ni una sola persona en el vestíbulo. Al entrar, había solo un chico atendiendo el puesto de palomitas y refrescos. Y cuando pregunté si estaría lleno, se rió y dijo que éramos los únicos que habíamos comprado entradas para esa sesión. Al principio pensé que era genial, sin multitudes, solo nosotros y la película. Entramos en la sala 6 y elegimos asientos en el centro, a unas 4 filas del fondo. Hacía un frío punzante en la sala, algo que Emily comentó al instante.
Le ofrecí mi sudadera y nos reímos por lo raro que era estar solos. Nos acomodamos y charlamos mientras esperábamos a que empezaran los trailers. Empezaba a notarse algo entre nosotros y pensé que quizá volveríamos a vernos. Entonces, justo antes de que empezara la película, después del último tráiler y cuando las luces se atenuaron, noté movimiento en la periferia. Alguien entró en la sala. No dijo nada. No miró alrededor ni consultó su móvil por el número de asiento. Caminó despacio, subió las escaleras y se sentó directamente detrás de nosotros. Sí, directamente. Quiero decir, había quizás 100 asientos libres y eligió el que estaba pegado a nosotros. Emily también lo miró y nos dio esa mirada de ¿en serio? Me reí por lo bajo, pero enseguida algo se sintió mal. Ya conoces esa sensación de que te están clavando la mirada en la nuca. Miré de reojo y no estaba viendo la pantalla, nos estaba mirando a nosotros. Lo vi por un instante y no pestañeaba. No desvió la mirada, ni fingió interés en la película. Estaba sentado inclinado hacia adelante, con la cara girada hacia nosotros. Sus ojos parecían vacíos, como si no estuviera presente mentalmente, y nunca pestañeaba. Me volví y susurré a Emily. Ese tipo no para de mirar. Ella asintió despacio. Lo sé. Intentamos ignorarlo. La película comenzó y yo intenté concentrarme, pero cada pocos minutos volvía a esa sensación, como si hubiera una presencia detrás, esperando algo. Tras unos 20 minutos, me incliné y eché una mirada más casual hacia atrás, y seguía mirándonos. Era un hombre de mediana edad, quizá 40 y tantos, sin barba y pálido, con una sudadera gris oscuro. Algo en él se veía vacío, como si no estuviera realmente ahí. Me giré y dije en voz baja a Emily, este tío me está dando mal rollo. Ella estaba asustada y me preguntó si queríamos movernos. Lo pensamos, pero ¿a dónde? Seguiríamos en la misma sala y ya estábamos en los mejores asientos. Movernos podía poner la atención sobre nosotros o provocarle. Unos minutos después sentí algo. El hombre exhaló, no un soplido fuerte, sino un aliento lento y profundo justo detrás de mi asiento. Me giré rápido y lo vi inclinado por el respaldo, su cara más cerca de lo que debía. Lo miré y le dije, «Hey, ¿puedes no?» No respondió, simplemente se recostó en su asiento. Eso fue el final. Dije a Emily, «Vámonos», y nos levantamos a la esquina delantera. La vista era mala y todo olía a fallido, pero necesitábamos distancia. No conseguí concentrarme en la peli. Cada poco miraba hacia atrás y él seguía allí, clavándonos la mirada. A mitad de película oímos pasos. Él iba bajando por las escaleras. Emily me agarró del brazo y nos quedamos inmóviles. Los pasos se le tuvieron unas filas por encima de nosotros y no nos atrevimos a mirar. No sé cuánto tiempo estuvo ahí parado y al final volvió a la fila de arriba. Susurré, «Tenemos que salir». Ella asintió. Recogimos nuestras cosas y salimos en silencio. Al pasar por la puerta de la sala, miré por el ventanal y él estaba de pie en el pasillo, no viendo la pantalla, únicamente clavándonos la mirada. Fuimos directo al puesto de concesión y le dijimos al chico que ese hombre estaba actuando raro en la sala 6. Su sonrisa desapareció y dijo, «¿Otra vez? ¿Qué quiere decir con otra vez?» Me extrañó y pregunté, y vaciló, y dijo, «Viene aleatoriamente desde hace un mes, siempre a sesiones tardías y nunca compra nada. No son los primeros en quejarse». Le pregunté por qué no lo habían echado, y se puso incómodo. Dijo que no hacía nada ilegal en sí y que la dirección decía que no podían hacer mucho a menos que tocara a alguien o rompiera una norma. Emily estuvo a punto de llorar y pidió que alguien nos acompañara al coche. Él aceptó y uno de los conserjes nos escoltó afuera. Al menos esa noche no nos siguió, o al menos no lo vimos, pero todo el viaje de vuelta me consumía el miedo de que hubiera apuntado mi matrícula, que me hubiera seguido a distancia para ver a dónde iba, que hubiera averiguado dónde vive Emily cuando la dejé en su casa. Durante semanas después estuve paranoico. Un amigo policía me dijo que era una tontería que no pudieran hacer nada, que como negocio el cine tendría derecho a echar a alguien. Evité esa parte de la ciudad durante un tiempo. Emily y yo hablamos alguna vez después, pero ya no volvimos a vernos. Estábamos demasiado afectados por lo ocurrido. No he vuelto a ese cine desde entonces, y no veo reseñas en la web sobre ese hombre. Me pregunto cuánta gente habrá vivido lo mismo.
Si creías que la oscuridad solo existe en las películas, estas historias te demostrarán lo contrario. Lo real puede ser mucho más aterrador de lo que imaginas. ¿Te atreves a seguir explorando estos relatos donde el miedo se oculta tras la realidad? No olvides darle like, suscribirte y activar la campana para no perderte las próximas historias que te pondrán los pelos de punta. Cuéntame en los comentarios cuál de estas 3 historias te dejó con más miedo y sobre qué temática quieres que sea el próximo video.